Ya estamos en vivo, doctor. Listo, gracias Melissa por el pase. Entonces, damos inicio a la clase. Eh, Buenas noches, estimados chicos, chicas, que se han, inscrito en el seminario del día de hoy de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Eh, Encantado de poder compartir estos minutos con ustedes, conversando sobre estos temas tan interesantes sobre Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Bueno, el tema que traigo para ustedes el día de hoy es el proceso de habeas corpus, ¿no? Que es un proceso muy importante y que reviste bastantes particularidades al interior de nuestro ordenamiento jurídico, que muchas veces no llegan a ser del todo conocidas, ¿no? Y que creo que todo abogado, ¿no? Y sobre todo un abogado interesado pues, en los temas del derecho constitucional debería poder estar en la capacidad de comprenderlos y manejarlos, ¿no? Esto es un poco lo que también tratamos en el diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Instituto, ¿no? Junto con las demás, las demás garantías constitucionales que regulan nuestra Constitución, ¿no? Entonces, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Franco Aguilar Curay. Yo soy abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por la UPC, y cuento con más de 7 años de experiencia ejerciendo como abogado. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar de una vez en materia para poder tocar los temas que tenemos preparados para el día de hoy, ¿no? Entonces, como les dije, el tema que tenemos preparado para la clase de hoy es el proceso de habeas corpus. Entonces, antes de entrar a ver la regulación específica que está dispuesta eh, para el habeas corpus, quiero hacer como una, disculpen, una pequeña introducción al tema, ¿no? Y básicamente tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución Política del Perú que data del año 1993. Entonces, al respecto tenemos que nuestra Constitución, según la doctrina constitucional, está dividida en dos partes, ¿no? Por un lado, tenemos la parte dogmática y por otro lado tenemos la parte orgánica. Digamos, esta división no responde a desde tal artículo a tal artículo está la parte dogmática y desde tal artículo a tal artículo la parte orgánica, o tampoco es que cambia de color la Constitución por una u otra parte. Es una distinción básicamente doctrinaria, ¿no? En atención al contenido regulado digamos, en cada parte de la Constitución, ¿no? Entonces, eh, por un lado tenemos que la parte dogmática es aquel sector de la Constitución, ¿no? Que reconoce, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Por ejemplo, entiéndase, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho al medio ambiente, el derecho a la no discriminación, entre otros. A ver, digamos particularmente lo que tenemos es que el artículo 1 de la Constitución es aquel que señala que el fin supremo de la sociedad y el Estado es el respeto de la persona y la defensa de su dignidad, ¿no? Digamos, por ahí empezamos, ¿qué mejor prueba de la parte dogmática de la Constitución que el artículo 1 de este texto normativo
que pone a la persona como, digamos, el objetivo principal de la sociedad y del Estado. Luego tenemos al artículo 2, ¿no? También de la Constitución, que regula de forma enunciativa, más no limitativa, los derechos fundamentales de las personas. ¿No? Un listado bastante largo, pero que no es limitativo, ¿no? Porque luego tenemos el artículo 3, el cual señala que son también derechos fundamentales todos aquellos derechos que se encuentran fundados, pues, en la dignidad humana, ¿no? Con lo cual queda el campo abierto para incluir o agregar nuevos derechos fundamentales que cumplan con este requisito de fundarse en la dignidad humana, ¿no? Entonces, ese sería en estricto el núcleo duro de la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Toda esta parte que, como les digo, reconoce los derechos fundamentales de las personas. Luego, lo que tenemos es la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Y la parte orgánica, pues, es aquella parte, no es esta parte que está libre de químicos y colorantes, ¿no? Como un alimento orgánico, ¿no? Si me permiten la broma, sino que es aquella parte que regula la estructura y funcionamiento. Es decir, digamos aquí, la Constitución ya no se concentra en reconocer derechos de las personas, ¿no? Sino que lo que hace es regular cómo va a funcionar, cómo está estructurado y cómo está organizado el Estado, ¿no? Que finalmente, pues, es el Estado el encargado de proteger y garantizar y reconocer los derechos fundamentales. Entonces, digamos, hay una estricta y una gran vinculación entre ambas partes de la Constitución, tanto la dogmática como la orgánica. ¿Ok? Aquí, pues, en la parte orgánica lo que tenemos es toda la descripción y funcionamiento de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? El régimen económico de la Constitución, digamos, los principios de reserva de ley, el principio de legalidad, el principio de constitucionalidad, y bueno, la regulación de los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Los famosos OCAS, que son pues el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, entre otros, ¿no? Entonces, siempre recuerdo a un profesor de pregrado en la universidad que nos señalaba que la Constitución, una norma no muy extensa tampoco, ¿no? Pero que tiene la particularidad de que ha sido diseñada para, digamos, con dientes, ¿no? Decía el profesor que la Constitución tiene dientes, o al menos debería tenerlos. Porque si no los tuviera, de nada serviría toda esta redacción bonita y rimbombante sobre la parte dogmática y la parte orgánica que acabamos de conversar, si es que no habría mecanismos claros y concretos, y sobre todo rápidos y céleres, para poder accionar estos derechos y garantizarlos y protegerlos ante cualquier afectación y amenaza, ¿no? Entonces, es por esto que, digamos, tenemos reguladas en la Constitución las famosas y muy conocidas garantías constitucionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué son en sí las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son herramientas del derecho constitucional cuyo objetivo va a ser garantizar la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales regulados en la parte dogmática, pero también aquellos principios regulados en la parte orgánica, como pueden ser, por ejemplo, pues, el control de constitucionalidad, el control de legalidad, las competencias asignadas por la Constitución a las entidades públicas, entre otros, ¿no? Pero digamos, para efectos de la clase de hoy, nos vamos a enfocar en que las garantías constitucionales buscan proteger los derechos fundamentales de las personas, específicamente los regulados en la parte dogmática, ¿no? Son herramientas constitucionales que van a ser accionadas por los ciudadanos cuando estos sientan que sus derechos fundamentales están siendo afectados o amenazados, incluso amenazados, ¿eh? Sin ninguna afectación. Las garantías constitucionales
valga la redundancia, están reguladas en el artículo 200 de la Constitución, ¿no? Y dentro de ellas, pues, tenemos aquella que nos ocupa particularmente en la clase de hoy, que es el habeas corpus, ¿no? Entonces, tenemos que el habeas corpus es una garantía constitucional, la cual se encuentra regulada en el inciso 1, 200 de la Constitución Política del Perú, en nuestra Constitución. Y digamos, ¿cuál es el objeto de esta garantía constitucional? Sabemos que en forma genérica, el objeto de esta garantía constitucional se ejerce para garantizar derechos fundamentales, pero específicamente para garantizar el derecho a la libertad individual frente a una amenaza o vulneración de este derecho. Y no solamente el derecho a la libertad individual, sino también de sus derechos conexos, que vamos a ver que es un gran avance respecto de la concepción clásica que se solía tener respecto del habeas corpus. ¿Ok? Seguimos entonces. Justamente sobre lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que el habeas corpus, según la doctrina, tiene básicamente dos conceptos, ¿no? Por un lado tenemos el concepto clásico del habeas corpus y por otro lado tenemos el concepto amplio del habeas corpus, ¿no? Respecto del concepto clásico del habeas corpus tenemos lo siguiente, ¿no? En virtud de este concepto se entiende que el habeas corpus protege única y exclusivamente el derecho a la libertad individual de las personas, ¿no? Solamente la libertad individual, ese derecho fundamental reconocido, digamos, únicamente, ¿no? El concepto clásico tiene su sustento en lo que la tradición jurídica del derecho civil conocido como el jus movendi, ¿no? Es decir, el poder de moverse, ¿no? La facultad de moverse. O lo que la tradición jurídica anglosajona conocía como el power of locomotion, que también vendría a ser el poder de desplazarse, de moverse, ¿no? Como vamos a ver, tanto la noción de jus movendi como la noción de power of locomotion están íntimamente ligadas al poder o a la facultad de desplazarse, de moverse, de transitar, ¿ok? Teniendo pues con esto una concepción bastante restringida de lo que puede proteger el habeas corpus, de lo que puede ser la libertad individual, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante, o en un momento, por qué. Y por su parte tenemos también el concepto ya amplio del habeas corpus, que es un concepto no solamente más amplio, sino también más moderno, ¿no? En virtud del cual se entiende que el habeas corpus protege, sí, efectivamente, el derecho a la libertad individual de las personas, pero también los derechos conexos a dicho derecho fundamental, ¿no? Este es el gran avance de la doctrina en materia de habeas corpus, ¿no? Y en general de la legislación. Es la protección también de los derechos conexos a la libertad individual. ¿Y por qué, chicos, se da este avance? Porque se entendió que protegiendo únicamente el poder o la facultad de desplazarse, de moverse, de transitar, no se estaba dando una protección integral al derecho de la libertad individual. Se entendió, el legislador y la doctrina constitucional, que la libertad individual tenía un contenido más amplio que solamente la facultad o poder de moverse, transitar o desplazarse. Y que para proteger adecuadamente este derecho había que extender los alcances de protección del habeas corpus. Y es por ello que se da este avance en cuanto a los derechos que protege esta garantía constitucional, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda.
Ok, continuamos. Entonces, tenemos ahora que el Tribunal Constitucional, en su vasta jurisprudencia, ha reconocido los siguientes tipos de habeas corpus, los cuales vamos a repasar a continuación. Primero tenemos lo que se conoce como el habeas corpus reparador, ¿no? El cual protege, como lo señala la concepción clásica, únicamente el derecho a la libertad individual de las personas, ¿no? Y el reconocimiento de este tipo de habeas corpus consta pues en el expediente número 2663-2003 HCTC, ¿no? Aquí, en esas diapositivas que luego vamos a compartir con ustedes, van a poder tener estos números de expediente para que ustedes puedan luego consultarlos cuando ustedes lo consideren conveniente, ¿no? Luego tenemos el habeas corpus restringido, ¿no? El cual protege los derechos conexos al derecho a la libertad individual de las personas, ¿no? Este derecho ya incluye lo que es el concepto amplio del habeas corpus, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el habeas corpus correctivo, ¿no? El cual protege las afectaciones o amenazas, ¿no? Acá notemos que se incluye ya en este habeas corpus un agregado importantísimo, ¿no? Que es las amenazas, no solamente las afectaciones, sino también las amenazas, obviamente amenazas legítimas y ciertas, ¿no? Y que se den contra el derecho a la vida, la integridad física o psicológica, o el derecho a la salud de las personas, ¿no? Pero notemos que el habeas corpus correctivo nos da un poco más de alcances sobre lo que puede considerarse derechos conexos de la libertad individual, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Tribunal Constitucional es que la libertad individual puede incluir incluso el derecho a la vida, ¿no? A la integridad física también, y psicológica, y también a la salud, porque entiende el Tribunal Constitucional que privándose de estos derechos, se está privando también el derecho a la libertad individual. Por lo tanto, es necesario protegerlos todos juntos para garantizar así una adecuada protección al derecho a la libertad individual y qué duda cabe, también para garantizar una adecuada protección al derecho a la vida, al derecho a la integridad físico-psicológica o al derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el habeas corpus preventivo, ¿no? Que protege, bueno, las amenazas al derecho a la libertad individual y a sus derechos conexos. Un poco, este tipo de habeas corpus es bastante similar al correctivo, pero sí, quizás se centra con más énfasis incluso en las amenazas que en las afectaciones, ¿no? Busca prevenir posibles daños. Ahora, tenemos también el habeas corpus traslativo, el cual protege las afectaciones al derecho al debido proceso o el de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Entonces, qué importante es lo que nos indica el Tribunal Constitucional aquí respecto de este tipo de habeas corpus que es el traslativo, ¿no? Porque nuevamente nos da otro alcance de
lo que se puede entender como un derecho conexo de la libertad individual. Y en este caso es el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Chicos, chicas, haremos notado muchas veces, y sobre todo en temas políticos, que cuando hay juicios contra políticos, por ejemplo, ¿no? Se ve que los abogados interponen habeas corpus para cuando consideren que está habiendo una afectación al derecho al debido proceso o al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, digamos, en estricto y por lógica, el derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva no son derechos que protegen el libre tránsito, pero son derechos que, de ser vulnerados, podrían terminar en una detención arbitraria, lo cual sí podría generar una afectación o amenaza al derecho a la libertad individual. Por ello es tan importante proteger estos dos derechos para garantizar indirectamente eh, la protección del derecho a la libertad individual. Recordemos brevemente en qué consisten estos dos derechos tan importantes para el juzgamiento de las personas, y que son el derecho al debido proceso, que consiste en ser juzgado en virtud de un proceso con reglas claras, donde, digamos, a las partes se les permita, o a las personas que están siendo juzgadas se les permita ejercer su derecho de defensa, se les permita comparecer con un abogado, se notifique todas las decisiones judiciales y que haya, digamos, decisiones motivadas en derecho, ¿no? De esa manera se evita la arbitrariedad y se evita el abuso del derecho por parte del órgano jurisdiccional. Y recordemos incluso que el debido proceso aplica para cualquier tipo de proceso judicial, sea civil, penal, constitucional, laboral, comercial, incluso para los procedimientos administrativos. Tenemos ahí la adaptación, que es el debido procedimiento administrativo, y en general para cualquier proceso, ya sea incluso privado. Y luego tenemos la tutela jurisdiccional efectiva, la cual consiste básicamente, y disculpen la coloquialidad, en la facultad de las personas de poder tocar la puerta del juzgado y pedir la atención inmediata del órgano jurisdiccional para la resolución de un conflicto, controversia o incertidumbre con relevancia jurídica. ¿Ok? Entonces, como he venido diciendo, es a través de la protección de estos dos derechos que el Estado garantiza que no haya detenciones o juzgamientos que podrían perjudicar la libertad individual de las personas. Muy bien, seguimos entonces. Luego tenemos lo que se conoce como el habeas corpus instructivo, ¿okay? El cual busca eliminar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de lugares de desaparición, ¿no? Este tipo de habeas corpus, nos dice el Tribunal Constitucional, tiene un objetivo de instruir a la sociedad, así tal cual como lo tiene, por ejemplo, las casaciones de la Corte Suprema, ¿no? Las cuales tienen un fin homofiláctico, es decir, un objetivo de instruir a la sociedad sobre la manera correcta como debe interpretarse o aplicarse una norma de derecho, una norma procesal o un precedente de enseñanza obligatoria. En este caso, en virtud del habeas corpus instructivo, se busca enviar un mensaje claro a la sociedad respecto de que el Estado no va a tolerar prácticas de ocultamiento o de indeterminación de lugares de desaparición, ¿no? Digamos, garantizando que estas conductas son contrarias a lo que busca el Estado y que van a ser reprimidas inmediatamente. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda. Ok, continuamos entonces.
Luego tenemos el habeas corpus innovativo, que es aquel que busca que las afectaciones al derecho a la libertad individual o sus derechos conexos no se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces también otro tipo de habeas corpus muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces se considera que con la sentencia fundada de un habeas corpus se solucionó el problema de la afectación o amenaza al derecho a la libertad individual y no se cuenta con que esa amenaza o afectación reprimida en virtud de ese habeas corpus declarado fundado podría repetirse al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente o al año siguiente, ¿no? Entonces la idea es que la sentencia sea tan completa que incluso establezca las disposiciones necesarias para evitar que en el futuro vuelva a haber una afectación o amenaza similar o igual a la que fue reprimida en el proceso correspondiente. ¿Ok? Y finalmente tenemos el habeas corpus conexo, el cual, o respecto del cual el Tribunal Constitucional lo señala que procede contra los demás derechos conexos al derecho de libertad individual y que no son protegidos por los demás tipos de habeas corpus, ¿no? Como por ejemplo la restricción a ser asistido por un abogado en un proceso judicial, obligación a declarar, entre otros, ¿no? Digamos, básicamente, y acá yo tengo una opinión distinta a lo que dice el Tribunal Constitucional, considero que el habeas corpus conexo tiene mucho que ver con el habeas corpus traslativo, que es aquel que protege el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque finalmente eh, la, la restricción de ser asistido por un abogado en un proceso judicial, la obligación a declarar contra la voluntad, entre otros, son aspectos que forman parte, pues, de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, y que justamente son protegidas ya por el habeas corpus traslativo, ¿no? Pero igual, digamos, también vale este habeas corpus conexo porque finalmente hemos dicho que el habeas corpus protege derechos, digamos, no solamente el derecho a la libertad individual, entendido estrictamente como el derecho para poder moverse, desplazarse, transitar, sino todos los derechos conexos que podrían afectar directo o indirectamente, o incluso amenazar directo o indirectamente este derecho fundamental. Con lo cual es importante tener, pues, una concepción amplia de los derechos conexos del derecho a la libertad individual, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora, entonces, habiendo hecho esta ya la introducción sobre las partes de la Constitución y cuál es la importancia de las garantías constitucionales en el marco de la defensa de los derechos constitucionales, para qué sirven las garantías constitucionales y específicamente de qué va el habeas corpus, que es la garantía constitucional que estamos estudiando en la clase de hoy. Y luego también he visto los tipos de habeas corpus reconocidos por el Tribunal Constitucional. Vamos a ver ya la regulación específica del habeas corpus en nuestro ordenamiento jurídico. Y tenemos al respecto lo siguiente, ¿no? Que en nuestro país el habeas corpus se encuentra regulado por la ley 28237, que es, pues, el Código Procesal Constitucional, ¿no? Específicamente, el artículo 25 del Código Procesal Constitucional regula que el proceso de habeas corpus procede cuando ocurra la amenaza o afectación a los derechos regulados en el referido artículo. ¿Ok? Vamos a entrar a nuestro código procesal constitucional para poder revisar un poco los supuestos regulados por el artículo 25.
Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que procede el habeas corpus ante la acción u omisión de una persona que amenace o vulnere los siguientes derechos que enunciativamente se detallan y que conforman la libertad individual o sus derechos conexos. Ojo, se trata de una lista enunciativa y no limitativa nuevamente. Muy bien, entonces tenemos cuando se ve afectada o vulnerada la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones, el derecho a no ser obligado a prestar juramento, ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme, el derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. ¿Okay? El derecho del extranjero a quien se ha conseguido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo que haya un mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. El derecho a no ser retenido sino por mandato escrito y motivado por el juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o en el término de la distancia a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política del Perú. El derecho de decidir voluntariamente prestar servicio militar conforme a la ley de la materia, el derecho a no ser retenido por deudas, el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como a obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República, el derecho a no ser incomunicado, sino en los casos establecidos por el literal G del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, el derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que sea citado o detenido por la autoridad policial u otra sin excepción, el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial cuando resulten arbitrarios o injustificados. ¿Okay? El derecho también a la excarcelación de un procesado o condenado cuya libertad haya sido declarada por el juez. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate de procedimiento o detención de las personas señalado en la Constitución. El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Y también tenemos el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Entonces, brevemente, hemos básicamente leído los derechos por los cuales procede el habeas corpus. Y bueno, como pueden apreciar, se trata de derechos que efectivamente protegen la libertad individual, pero de forma incluso bastante indirecta, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, y siempre lo comento en mis clases, que procede el habeas corpus incluso con una persona, pues, está indocumentada, ¿no? O sea, digamos, el derecho a estar documentado. Si se vulnera el derecho a estar documentado, es decir, si a alguien se le priva de su DNI, por ejemplo, se podría interponer un habeas corpus. Y alguien podrá decir, profesor, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Si es un documento, nada más. Es un detalle. Pero no, ¿no? Porque recordemos que portar el DNI es un requisito indispensable para salir del país. Por ejemplo, para tomar un avión,
para hacer algún tipo de trámite, entre otros. Entonces, notemos cómo no tener un documento de identidad podría privar a una persona de ejercer su derecho de libertad individual. Muy bien, continuamos entonces. Entonces vamos a ver ahora el procedimiento que se sigue en un proceso de habeas corpus, ¿no? Y al respecto tenemos lo siguiente, ¿no? La legitimación, ¿no? ¿Qué personas están legitimadas para interponer un habeas corpus, una demanda de habeas corpus? Tenemos que la demanda de habeas corpus debe ser presentada por la persona perjudicada y también, incluso, por un tercero en favor de ella. Y ese tercero puede actuar sin necesidad de tener un poder, ¿no? La demanda de habeas corpus también puede ser interpuesta incluso por la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver a lo largo de la diapositiva que el legislador se ha puesto, el legislador ha buscado en todo momento que el proceso de habeas corpus sea lo más rápido y célere posible, y lo ha desprovisto de prácticamente cualquier tipo de formalidad, porque se entiende que el derecho protegido por el habeas corpus es un derecho que requiere, digamos, tutela inmediata del Estado. Y colocar plazos largos, colocar formalidades extensas, haría pues que no tenga ningún sentido ya lo que resuelva un juez al respecto, porque se podría haber producido ya un daño irreparable. En general, vamos a ver que en la justicia constitucional lo que se busca es que los procesos sean lo más rápido posibles, ¿no? Para lograr una tutela inmediata, a lo que la doctrina llama la justicia constitucional, ¿no? Entonces vemos que la demanda la puede presentar cualquier persona afectada, amenazada, a cualquier persona que, digamos, cuyo derecho a la libertad individual o sus derechos conexos han sido amenazados o afectados, o incluso un tercero a favor de ella, sin contar con poder, y también la Defensoría del Pueblo. No hay una legitimidad especial, ni activa ni pasiva, ¿no? Como por ejemplo, en la acción de cumplimiento, que es otra garantía constitucional que estudiamos en el diplomado de constitucional y proceso constitucional, digamos, la legitimación pasiva sí tiene una condición especial que consiste pues en ser funcionario o autoridad pública. En el habeas corpus no. Ok, seguimos entonces. Tenemos ahora lo que es la formalidad de la demanda del habeas corpus. Y al respecto tenemos lo siguiente, ¿no? La demanda de habeas corpus, ¿no? Nuevamente otra facilidad, no requiere tener firma de abogado. No se tiene que pagar ninguna tasa judicial ni cumplir con ninguna otra formalidad, ¿no? Recordemos y notemos cómo se ha desprovisto de formalidades en la medida de lo posible al proceso de habeas corpus para garantizar su celeridad justamente. La demanda puede presentarse incluso de forma verbal o también escrita, evidentemente, ¿no? Y se puede utilizar los medios de comunicación electrónicos o cualquier otro medio idóneo. Se podría presentar la demanda de habeas corpus incluso por correo electrónico, ¿no? Hasta quizás por un WhatsApp, ¿no? Nunca lo he visto, pero la norma no lo impide tampoco. Si permite de forma verbal. Ahora, cuando la demanda de habeas corpus se presenta de forma verbal, se debe levantar un acta ante el juez o secretario, en la cual se debe realizar una breve descripción de los hechos, ¿no? Porque claro, tiene que haber un registro. Pero, digamos, no es un impedimento para que la demanda de habeas corpus se presente de forma verbal. Hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta.
Muy bien. Seguimos entonces. Competencia ahora, ¿no? ¿Quién es competente para conocer una demanda de habeas corpus? Y al respecto tenemos lo siguiente, ¿no? La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez penal, no ante el juez constitucional, como uno podría pensar. El juez competente es el juez penal, el juez especializado en lo penal, ¿ok? Excepcionalmente, ¿no? El juez de paz letrado tiene competencia para conocer una demanda de habeas corpus. ¿En qué supuesto? Cuando el lugar donde ha ocurrido la afectación o amenaza al derecho a la libertad individual o sus derechos conexos ha ocurrido en un lugar lejano al lugar donde el juzgado penal tiene su sede, y por lo tanto, pues, digamos, por un tema de economía procesal y por un tema de atender inmediatamente el habeas corpus, sería muy complicada las actuaciones procesales eh, por el traslado del juez para poder verificar los hechos, porque vamos a ver más adelante que el juez tiene que trasladarse inmediatamente al lugar de los hechos y tiene plazos muy cortos para hacerlo y para resolver. Con lo cual es por esto que se optaba por la fórmula que en aquellos casos donde los hechos han ocurrido en un lugar lejano al lugar donde tiene la sede el juzgado penal ante el cual se interpuso la demanda, el juzgado de paz letrado pues asume competencia de forma excepcional. Muy bien. Ahora, vamos a ver el trámite de proceso de habeas corpus, pero ahora específicamente cuando se trata de un caso de detención arbitraria, ¿no? Que es uno de los supuestos especiales respecto de los cuales procede el habeas corpus. Entonces, tenemos, en caso de la afectación al derecho de la libertad individual o sus derechos conexos, se deba a una detención arbitraria, el juez deberá proceder de inmediato, pudiendo constituirse en el lugar donde han ocurrido los hechos. ¿Ok? Siempre la respuesta del órgano jurisdiccional va a ser inmediata. Y va a ser inmediata incluso con un desplazamiento al lugar de los hechos para constatar qué es lo que ha ocurrido. Una vez verificada la detención indebida, el juez debe ordenar que la misma cese de inmediato, ¿no? Por eso es importante que el mismo juez vaya a constatar la detención indebida que ha ocurrido, para que con ello y con base pueda ordenar inmediatamente el cese de la misma. Ahora, cuando se trata de otros casos donde procede habeas corpus, el juez debe constituirse al lugar donde han ocurrido los hechos y deberá resolver la demanda en un plazo máximo de un día natural, no hábil, un día calendario. Notemos que el plazo es, pues, muy pequeño, ¿no? La demanda debe resolverse rapidísimo y dentro de ese día hábil, el juez podría incluso haber tenido que apersonarse al lugar de los hechos. Por ello es que, y cobra mayor sentido, la competencia excepcional del juzgado de paz letrado, cuando los hechos han ocurrido en un lugar muy lejano a donde el juzgado penal, donde se interpuso la demanda, tiene su sede. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro supuesto de trámite de habeas corpus, pero esta vez cuando hay una desaparición forzada.
¿no? Que es otro supuesto especial respecto al cual procede el habeas corpus, ¿no? Entonces, en este caso, si es que no hay suficientes datos, el juez deberá tomar las medidas necesarias para hallar a la persona desaparecida, las cuales podrán incluir incluso comisionar a los jueces del lugar donde se presuma que la persona agraviada pueda estar retenida para que cese inmediatamente dicha detención, ¿no? Entonces, notemos cómo hay se acciona todo el aparato judicial para lograr una respuesta inmediata que busque cesar la afectación o amenaza al derecho individual. Incluso se puede comisionar a jueces de otros sectores, en este caso los sectores donde se presuma que la persona agraviada ha sido detenida, para solicitar que cese inmediatamente esta detención indebida. ¿Ok? Asimismo, también se debe dar aviso al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes. Me detengo un momento aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, no necesariamente, pero quizás en la mayoría de los casos ocurre que una vulneración al derecho de libertad individual, como puede ser una detención indebida o una desaparición forzada, pueden generar también o pueden involucrar la comisión de un delito. Por lo tanto, debe darse aviso al Ministerio Público para que proceda según sus competencias como titular de la acción penal en nuestro país. Ahora, la actuación del Ministerio Público no va a entorpecer ni retrasar el trámite del Ministerio del Habeas Corpus, que recordemos es mucho más rápido que la investigación penal, ¿no? Pero se le avisa para que inicie con las investigaciones correspondientes. Si la agresión se imputa a un miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas del Perú, se debe ordenar al superior jerárquico del presunto agresor que informe en el plazo máximo de 24 horas sobre la veracidad de la afectación y proporcione los datos de la persona que ordenó la detención, ¿no? Cuando esta desaparición forzada, digamos, es imputada a un miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas del Perú, digamos, como en esas instituciones lo que funciona es el orden jerárquico, ¿no? Se debe informar al superior jerárquico de estas entidades, específicamente el superior jerárquico del presunto agresor, para que en el plazo máximo de 24 horas, obviamente un plazo muy corto, informe sobre la veracidad de la afectación al derecho a la libertad individual por la desaparición forzada y que proporcione los datos de la persona que ordenó la detención para que esta cese de inmediato. Ok, muy bien. Hasta aquí quisiera saber si es que hay alguna pregunta. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que son las normas especiales que resultan aplicables al procedimiento de habeas corpus, ¿no? Los tenemos. Las siguientes normas especiales se aplican para el procedimiento de habeas corpus. Primero, no cabe recusación salvo que ésta sea por parte del afectado o quien lo represente. ¿No? Recordemos que la recusación es esta herramienta de los justiciables, en virtud de la cual pueden solicitar que determinado juez no se encargue de conocer y resolver un proceso. Es una herramienta legítima, pero que podría también ser utilizada para dilatar y demorar injustificadamente la resolución de un proceso. Por ello, en el habeas corpus se ha suprimido este derecho para evitar que el demandado lo utilice como un arma dilatoria, y siendo que solamente podrá ser utilizada la recusación por el afectado
es decir, por el demandante o por la persona que lo represente, ¿no? Porque se entiende pues que el demandante o su representante no va a utilizar la reposición como una herramienta dilatoria, sino para protegerse más bien de que se trate de un juez respecto del cual podría haber algún tipo de conflicto de interés, ¿no? Ahora, no caben excusas de los jueces ni de los secretarios, es decir, no pueden inhibirse, ¿no? Podrían inhibirse, conocer el proceso y con ello retrasar toda el accionar del órgano jurisdiccional para dar una justicia inmediata y que cese de forma inmediata la afectación o amenaza al derecho individual. Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales, ¿no? Según los plazos también indicados en el Código Procesal Constitucional, ¿ok? Se debe indicar el día y la hora para las acciones procesales que pueden ser, pues, apersonarse el lugar de los hechos, comisionar inspecciones por parte de otros sedes judiciales, entre otros. No interviene el Ministerio Público, digamos, para efectos de alguna opinión vinculante o relevante. Simplemente se le informa para que proceda con sus investigaciones en caso el habeas corpus, en caso de la conducta que genera la afectación o amenaza y el habeas corpus también haya generado o implique un delito, ¿no? Como ya lo explicamos anteriormente. Ahora, se pueden presentar documentos como medios probatorios, los cuales van a ser evaluados por el juez en cualquier estado del proceso, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos, por ejemplo, en los procesos civiles, donde las etapas, recordemos, del proceso son preclusivas, es decir, se cierran y no vuelven a abrirse, ¿no? Recordemos que un proceso judicial, por ejemplo, de conocimiento, tiene 5 etapas, ¿no? La etapa postulatoria, que es aquella etapa donde las partes ofrecen sus argumentos de hecho y de derecho, donde las partes ofrecen los medios probatorios que van a actuar en la etapa probatoria. Luego tenemos la etapa probatoria, que es donde se actúan los medios probatorios, que pueden ser declaración de parte, declaración de testigos, peritajes, exhibición y reconocimiento de documentos, inspecciones judiciales, entre otros. Luego tenemos la etapa resolutiva, donde se emite la sentencia de primera instancia, ¿no? Que resuelve el proceso, declarando fundada o infundada la demanda, ya sea de forma total o en parte. Luego tenemos la etapa impugnativa, donde se impugna esa sentencia de primera instancia, mediante los recursos o medios impugnatorios habilitados por el ordenamiento jurídico. Y luego tenemos, pues, la etapa ejecutiva, en virtud de la cual se ejecuta ya la decisión del proceso que ha quedado consentida porque no se, o porque ya sea que, digamos que quedó consentida porque no se interpuso ningún medio probatorio contra ella, o habiéndose interpuesto, estos ya fueron resueltos por la máxima instancia, ¿no? Con lo cual ha quedado consentida la decisión y adquirió la calidad de cosa juzgada. Recordemos que, digamos, la instancia de proceso judicial es plural, es doble instancia, y el recurso de casación es un recurso extraordinario, ¿no? Pero finalmente, por último, la Corte Suprema es la que agota la instancia judicial en nuestro país y con ello ya había adquirido la calidad de cosa juzgada, salvo excepcionalmente el recurso de agravio constitucional que vamos a ver al final de la clase. Pero bueno, no me desvío más. El tema es que las etapas son preclusivas. Eso quiere decir que cuando se cierra una etapa, todo aquello que se podía hacer en esa etapa ya no se podrá hacer en las demás etapas, salvo excepciones. Incluso en materia civil tenemos la excepción de los medios probatorios extemporáneos, los cuales están permitidos incluso luego de vencida la etapa postulatoria, que es donde deben ofrecerse, siempre y cuando se trate de medios probatorios sobre hechos nuevos o medios probatorios que no pudieron obtenerse al momento de la etapa postulatoria. Pero en el caso del habeas corpus, que recordemos que es un proceso especial, es un proceso de garantía constitucional, que, digamos, el legislador ha buscado hacerlo un proceso muy rápido, muy célere, muy práctico y con pocas formalidades para garantizar un derecho tan importante como la libertad individual y sus derechos conexos. Tenemos que las partes pueden presentar documentos como medios probatorios
En cualquier etapa del... Luego tenemos que el juez o la sala debe designar un defensor de oficio para el demandante, si este sí lo pidiera. Y recordemos que no es necesario comparecer al proceso como abogado, es una excepción a la defensa cautiva que rige en general en nuestro país. ¿Ok? Y finalmente las opciones procesales, tanto de ida como de vuelta, es decir, de las partes, como, como de órgano jurisdiccional, son improrrogables, ¿no? Es decir, no pueden extenderse o demorar más tiempo del que deben demorar según lo señalado en la norma, porque se podría generar una afectación irreparable a los derechos de las partes. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, ¿cuál es el contenido de una sentencia fundada en el marco de un proceso de habeas corpus? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Una sentencia fundada en el marco de un proceso de habeas corpus debe ordenar como mínimo lo siguiente. Primero, la puesta en libertad inmediata de la persona que ha sido privada arbitrariamente de dicho derecho. Luego que eventualmente que continúe la privación de libertad en caso corresponda bajo las disposiciones legales vigentes, o se podrá ordenar que la privación de libertad continúe en otro establecimiento o bajo custodia de personas distintas. Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del juez competente si la agresión de la libertad individual se produjo por haber transcurrido el plazo máximo para la detención, que recordemos que es de 24 horas. Una persona no puede estar detenida más de 24 horas sin haber sido puesta a disposición del juez para que determine su situación jurídica. ¿Ok? Y finalmente, se debe ordenar que cese el agravio producido, disponiendo incluso también las medidas para evitar que el acto vuelva a repetirse, tal cual como vimos en el habeas corpus innovativo, ¿no? Que no basta con poner fin a las afectaciones, sino también hay que tomar las medidas necesarias para que éstas no vuelvan a repetirse y no puedan seguir ocasionando daños o afectaciones o amenazas a las partes, a las personas en general. Ahora, ¿cómo es la apelación de una sentencia en el marco de un proceso de habeas corpus? ¿No? Recordemos, ¿no?, que estamos ante un tipo de proceso que ha buscado a toda costa ser, respecto del cual el legislador ha buscado a toda costa hacerlo un proceso célere, un proceso rápido, un proceso con pocas formalidades, para evitar que demore mucho y evitar que cuando hay una decisión del órgano jurisdiccional sea demasiado tarde y se haya ocasionado un daño irreparable a la víctima. Entonces, solo procede el recurso de apelación contra la resolución que pone fin a la instancia, es decir, no se pueden apelar otro tipo de autos, por ejemplo, el auto que admite la demanda, entre otros. Y el plazo para presentar el recurso de apelación es de 2 días. ¿Ok? Digamos, no hay mucho plazo para presentar el recurso de apelación. Una vez interpuesto el recurso de apelación, el juez debe elevar el expediente en el mismo día a la instancia superior, la cual deberá resolver el recurso en el plazo máximo de 5 días, ¿no? O sea, básicamente en 2 semanas, perdón, una semana de interpuesta de emitida la sentencia de primera instancia, si es que hubo apelación, ya se debería haber, esta está resuelta, lo cual es rapidísimo, ¿no?, comparado con otros tipos de procesos. Ahora, en la vista de la causa, los abogados de las partes
pueden informar. Muy bien, no sé si hasta aquí hay una pregunta, antes de pasar al último tema de la clase, que es el recurso de agravio constitucional. Muy bien, seguimos entonces. Entonces vamos a ir a la última lámina de la diapositiva de hoy, que es un tema extra, ¿no? Que no está necesariamente vinculado con el habeas corpus como garantía constitucional, pero está vinculado en general con el derecho constitucional, con el derecho procesal constitucional y con las garantías constitucionales, ¿no? Tenemos que el recurso de agravio constitucional es una herramienta extraordinaria de derecho constitucional que busca garantizar la supremacía de la Constitución respecto a las demás normas de ordenamiento jurídico. Recordemos que, según la pirámide de Kelsen, la pirámide de jerarquía normativa, la Constitución es la norma de mayor valor, de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, y esto, digamos, no solamente sirve para decirlo, sino tiene un efecto práctico. Consiste en que ninguna norma de rango menor puede oponerse al contenido de la Constitución. Entonces, eso se puede garantizar de muchas maneras. Y tenemos el control concentrado, por ejemplo, que ejerce el Tribunal Constitucional al derogar normas que son contrarias a la Constitución, normas con rango de ley que son contrarias a la Constitución, en lo que se conoce como la función legislativa negativa. Y tenemos el control difuso que ejercen los jueces del Poder Judicial, no derogando las normas, pero sí inaplicándolas para cada caso concreto. Pero también tenemos que el recurso de agravio constitucional es otro mecanismo mediante el cual se garantiza la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Y consiste en lo siguiente, ¿no? Consiste en que mediante el recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional puede conocer los procesos con contenido constitucional que hayan sido denegados en sede judicial. ¿A qué me refiero? Me explico. Se trata de un proceso que ha sido iniciado en sede judicial, como puede ser, por ejemplo, el habeas corpus, que se inicia en sede judicial ante el juez penal, o como puede ser un proceso de acción de amparo, que bueno, no lo hemos visto en esta clase, pero se inicia ante el juez civil, y seguido todo el proceso, podría haber acabado en una sentencia infundada, consentida, pero dentro del cual el demandante o la demandante podría considerar que ha habido alguna afectación a su derecho, a uno de sus derechos fundamentales. ¿Ok? Con lo cual, lo que le quedará habilitado para reclamar la protección de ese derecho, en este caso, al Tribunal Constitucional, que recordemos no forma parte del Poder Judicial. ¿Ok? Tenemos que el Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción exclusivamente constitucional y de forma excepcional cuando hay vulneraciones a la Constitución. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que una vez agotada la vía judicial con la Corte Suprema, no es que el Tribunal Constitucional tiene más jerarquía que la Corte Suprema, son entes distintos. Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer incluso las decisiones de la Corte Suprema que hayan vulnerado algún derecho fundamental. Y eso es lo que se consigue a través del recurso de agravio constitucional, o también conocido como el RAC. ¿Ok? El Tribunal Constitucional revisa las causas que han sido conocidas y resueltas en el Poder Judicial y de ser conveniente o las revoca u ordena que haya un nuevo pronunciamiento si es que ha habido algún tipo de vicio que pueda haber vulnerado algún derecho constitucional. ¿Ok? Entonces,
Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que estaba preparado para la clase de hoy, chicos, chicas. Ha sido un enorme gusto haber podido compartir con ustedes este tema del habeas corpus. Espero que haya sido de su agrado la clase y de su interés. Espero que juntos hayamos podido conocer un poco más sobre esa garantía constitucional tan importante y, como les comenté, muchos abogados no conocen completamente su contenido y creo que debería ser así. Y bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero encontrarnos en un próximo seminario o de repente en el diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que dicto. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana y mañana que todos cumplamos con nuestro deber cívico de las elecciones. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.